Muy buenas tardes a todas y a todos. Como coordinadora académica de cultura de la Fundación General de la Universidad de Málaga, estoy encantada de daros la bienvenida a este encuentro que sin duda nos va a remover y probablemente nos va a dar la oportunidad de asomarnos a aspectos de nuestra vida cotidiana que seguramente la mayoría todavía no hemos explorado con el detalle necesario. Por ejemplo, ¿os habíais preguntado, antes de ver la publicidad de este encuentro, cuántas veces al día desbloqueáis vuestro teléfono móvil? Porque 80 veces al día son muchas veces. Alan Barroso, nuestro invitado, dice que la atención se ha convertido en el petróleo del siglo XXI, los datos en el oro posmoderno y nuestro teléfono móvil en nuestro peor enemigo, un enemigo que llevamos en nuestro propio bolsillo. Parece inquietante. Y por eso mismo necesitamos conocer cómo todo esto influye en nuestra existencia, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser. Porque en esa toma de conciencia radica el mayor o menor margen de acción que tenemos ante esta realidad. Y hablábamos en la comida del margen de acción que tenemos como sociedades, pero también individualmente, cada una y cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, Alan, por ayudarnos a entender mejor nuestra realidad. Muchas gracias, María López Villodres, por aceptar el conducir la segunda parte de este encuentro. Gracias también a esta Facultad de Derecho y en particular a su decano. Es un placer siempre estar aquí y colaborar con vosotros. Mi mayor gratitud a todo el equipo, tanto de la Universidad de Málaga como de la Fundación General de su universidad, que ha hecho posible este encuentro. Y, por supuesto, a todas y todos vosotros por vuestra presencia. Ya solo me queda recordaros que tras la charla pasaremos a la entrevista con María y a ese espacio de intercambio con el público que da nombre a nuestro Dialogando, en el que tendréis la oportunidad de plantear pues, todas vuestras dudas e inquietudes sobre el tema a Alan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa María, coordinadora académica de la Fundación, y también saludo a María del Mar Soto, coordinadora académica de la Fundación también, y a Cristina Sauquillo también, de la Fundación, que se ocupa de hacer todo esto y de estar pendiente de que todo esté bien. Y eso no es poco, porque luego es muy fácil venir al estrado y hablar, ¿vale? Pero antes hay otras personas que han hecho las cosas. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Fundación, por supuesto. El saludo también a María López Villodres y a nuestro invitado, Alan Barroso. Muy buenas, y a todos vosotros y a todos ustedes, según cada uno quiera ser reconocido. Yo he conocido a Alan Barroso hace muy poco, exactamente con ocasión de esta cita, de este Dialogando. Y entonces ya me he dado cuenta de que es para mí insultantemente joven. Yo tengo una hija más pequeña que él, poco más pequeña, y tengo una mayor que él. O sea que estaría incluso en condiciones de entender muy bien lo que hace para una persona que, como yo, no se maneja tanto en las redes sociales, sobre todo de ámbitos de más juventud. Pero
la juventud espiritual no es una cuestión de edad, sino es una cuestión de sentimiento, de entendimiento y también de sentimiento. Y sí que me he acercado. Pues voy a decir muy pocas cosas sobre Alain Barroso porque le he preguntado y él no quiere que diga mucho, pero como el presentador tiene la ventaja de decir lo que quiere en su presentación, pues yo diré, por supuesto, lo que podéis encontrar en cualquier página de internet, que es lo que él modestamente nos ha enviado, que nació en Santa Eulalia, que es un pueblo de Barcelona. He visto que está un poco formando parte del cinturón de Granollers, ¿no? Porque ya no es que Granollers sea el cinturón de Barcelona, que Granollers tiene su propio cinturón. Santa Eulalia, que no es un pueblecito, como dice, tiene 7.500 habitantes en 2021, claro, pero luego se crió en Valjunquera, que eso está en Teruel, muy pegadito a Tarragona, y por la zona de Alcañiz, ¿verdad? Bueno, pues se crió allí y la diferencia es muy notable, porque para ver cómo son las ciudades o los pueblos hay que compararlos. Entonces, he visto que Valjunquera no llega a 400 habitantes, ¿vale? Bueno, pues incluso así, no sé los que tendría cuando te criaste, más o menos igual. Le he oído, te he leído alguna entrevista, y en una has dicho que tu vocación no solamente por la vida política, ¿no?, sino también por el sentimiento político y social, entiendo que colectivo, de nuestra vida te surgió precisamente estudiando en Aragón, ¿no? Y después eso fue lo que te motivó, según creo, para estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde además cuentas experiencias fantásticas de actividades de carácter colectivo, ¿no?, de formación de voluntades en común que, según tú confiesas, te ha ayudado mucho. Bueno, pues enhorabuena, porque eso francamente es algo que no suele decirse, ¿no?, en un mundo tan individualista como el que vivimos, de modo que creo que ese es un valor también que yo quiero poner de relieve. Y luego pues también he hecho un máster en temas también de comunicación, de política en la Universidad Complutense de Madrid, y ahora pues ya sabéis que es divulgador de ideas y de pensamiento, de actualidad y de pensamiento político, y también pues colabora profesionalmente con algunos medios informativos y también asesorando políticamente algunas instituciones. Y todo eso con sus 25 años recién cumpliditos. Es que todo esto tiene cumplidos este otoño y todavía no hemos terminado el otoño, ¿vale? Algunos de los que estamos aquí somos mayores, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues él es autor de un libro, eso es que me interesa muchísimo, se llama Patria Digna, y no hemos hablado de cómo se te ocurrió ponerle el nombre, pero obviamente leyendo, aunque sean las reseñas, uno entiende, porque en una entrevista que leí no estaba publicado el libro, pero avanzaba, sé que consistía, y la idea esencial, si no he entendido mal, es que la patria es un concepto digno porque hay personas que lo hacen digno, y que la dignidad de la patria no está normalmente en los dirigentes que se han ido sucediendo, sino en las personas que han ido entendiendo la patria como propia, y son las personas, las más humildes, el pueblo, la sociedad, la que dignifica la propia patria. Bueno, no sé si he hecho un buen resumen, lógicamente hay que leer el libro, como es obvio, pero las reseñas que he sacado de internet, tanto de editoriales que promocionan el libro, pues dicen eso. Supongo que será un extracto que o te han hecho o has hecho tú, pero que resume, no dice esto exactamente, pero bueno, es así, ¿no? Un país no son sus nobles, ni sus reyes, ni sus ricos, es un país, es un pueblo, es su gente corriente, y es el momento de recuperar nuestra historia. Bueno, pues esto está en la Casa del Libro, en la reseña que
que hacen en la Casa del Libro. Gracias por estar aquí, Alain, es un placer. Adelante. Muchas gracias por tus amables palabras. Muchas gracias también a la Fundación General de la Universidad de Málaga, a la Facultad de Derecho por invitarme. Me hace especial ilusión de verdad estar haciendo esta charla con todos vosotros y con todas vosotras. Bueno, me has hecho un buenísimo resumen, la verdad. Soy Alain Barroso, tengo 25 años, estudié Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, después me especialicé en Comunicación Política en la Complutense. Estoy ahora mismo interviniendo en medios de comunicación, haciendo divulgación política, análisis político, y uno de los temas que últimamente me come más la cabeza tiene que ver con una cosa que está muy alejada de las cosas que he estudiado en la facultad, que tal vez eran más abstractas o que quedaban más lejos, eran más etéreas, sino que un problema que lo suelo tener aquí y ahora lo tengo aquí, que se llama teléfono móvil, que parece casi como una crítica de padre o de madre que te dice es que estás demasiado con el teléfono móvil, pero que trasciende esa cuestión, que va más allá y que tiene implicaciones que tienen que ver con el poder, con la política y sobre todo con el futuro que nos espera, que es una cosa que, ya os adelanto, no os voy a avanzar aquí porque no lo sabemos, pero sí que podemos empezar a ver ciertas cosas con las que tal vez podamos tener cierta esperanza, pero que sin duda algunas de ellas también dan muchísimo miedo. Voy a empezar hablando sobre este señor que, ya sabéis, es George Orwell, el autor de 1984, un señor que estuvo aquí en España también durante una época luchando en nuestra guerra y que, como sabéis, escribió el libro en 1984, que no, como dice el señor Feijóo, se escribió en 1984, sino que se titula 1984 y básicamente trata una sociedad distópica, totalitaria, en la que hay un gran hermano que vigila a los ciudadanos y que les impone su voluntad de manera directa, de manera totalitaria. En este libro, en esta novela, bueno, esto es un extracto de la película, en cada una de las habitaciones de los ciudadanos de esta sociedad distópica totalitaria hay una televisión que está constante, una pequeña radio, televisión que está constantemente encendida buscando y analizando lo que está diciendo en su intimidad, incluso en su mayor intimidad, cada una de las personas. Entonces, no hay ninguna persona que esté libre en ningún momento de la investigación del hermano mayor, porque siempre hay alguien escuchando. Cualquier cosa que digas va a estar recogida por el gran hermano en este caso. La cosa es que el gran hermano ha cambiado, porque ahora el gran hermano no te obliga a tenerlo en la habitación, no es una cosa que te imponga, no es una cosa que tienes que tapar cuando quieres que nadie te vea. El gran hermano pues lo llevas en el bolsillo, siempre, constantemente. Y ahora mismo además nos gusta que esté ahí. Según Orwell no te gusta que te estén investigando, porque es una cosa totalitaria que se te impone. Sin embargo, ahora nos gusta, y nos gusta tanto que lo mimamos, que lo cambiamos cada 2 años, que lo cargamos cuando se le acaba la batería, que lo tenemos limpio, lo tenemos impoluto y nos acordamos cada vez que salimos de casa de llevarlo en nuestro bolsillo. Hay otro autor al que se suele asociar siempre que se hablan de distopías, que es Huxley, que escribió Un mundo feliz, en el que la idea de distopía es bastante distinta. Huxley tenía miedo no que fuesen nuestros miedos los que nos quitasen la libertad, sino que fuesen precisamente nuestros placeres. A Orwell le daba miedo que prohibiese los libros, a Huxley le da miedo que no haga falta prohibir los libros porque a nadie le interesa leer un libro. A Orwell le daba miedo que la información veraz se prohibiese y se persiguiese. A Huxley le daba miedo que directamente a nadie le importase, porque hay tanta información desperdigada por todos los lados que nadie tenga el interés suficiente como para pararse en nada. Son diferencias notables y tienen mucho que ver con esto, con el poder, con cómo se ejerce el poder en las sociedades del siglo XXI, cómo se ejerce el poder en la era de las redes sociales. Se podría hacer una definición muy básica, que realmente nadie te compraría ya hoy en día, del poder, que es una fuerza que se impone en contra de la voluntad de otro. Pero el poder no se queda en eso, el poder ha cambiado mucho, sobre todo el poder en tiempos de Internet, pero ya de antes.
La fuerza en otra época tal vez había podido ser algo mucho más directo, mucho más inmediato, que tiene que ver con la fuerza que tienes. ¿Cuántos fusiles en el hombro de cada una de las personas que tengas? Pues entonces tanto poder tienes, pero nunca es algo tan sencillo el poder. En otros tiempos, pues tal vez si conseguías que muchos trabajadores tuviesen un fusil en su hombro, podías llegar al Palacio de Invierno en Moscú y liderar una revolución, como hicieron los bolcheviques en el 17, y conseguir el poder. Eso ya no es posible. Hoy en día el poder es una cosa mucho más civilina, mucho más difícil y que sobre todo tiene que ver mucho más con lo que tienes dentro de la cabeza que con lo que logran imponerte desde fuera a la fuerza. Perdonad por la imagen esta, que es un poco meme cutre también de WhatsApp, pero tiene mucho que ver con eso. Hay una historia del filósofo Esopo de la antigua Grecia en la que junta al dios Bóreas, al dios del viento, y a Helios, el dios del sol. En esta historia Bóreas le decía a Helios: mira, estaban desde arriba mirando a los ciudadanos de abajo, mira ese hombre que va con una manta sobre el hombro, le decía a Helios, vamos a jugar a intentar sacarle la manta. Entonces Helios le dice, bueno, venga, de acuerdo, vamos a jugar a ese juego, a ver quién es capaz de los dos de quitarle la manta. Entonces Bóreas, con toda su capacidad pulmonar tremenda, empezó a soplar, pero el hombre, a pesar de no poder dar ni un paso más porque había un viento tremendo causado por Bóreas, mantuvo la capa, mantuvo la manta apretándola muy fuerte contra su cuerpo. Entonces Bóreas dijo, bueno, pues no ha sido posible, y si no lo he conseguido yo con la gran fuerza que tengo, menos lo conseguirás tú, que no tienes ninguna fuerza directa. Sin embargo, evidentemente Helios mandó sus rayos, y del calor que hacía en su entorno, al fin y al cabo, no por la fuerza, sino por el entorno en el que estaba el pobre hombre, se tuvo que quitar la manta porque se estaba asando de calor. Una vez más ganó, no ganó la fuerza, ganó la capacidad de convencimiento, en este caso condicionada por el entorno que había propiciado Helios. La cuestión es que ahora esto tiene una traslación muy inmediata a nuestro día a día. ¿Qué es más eficaz? ¿Lograr imponer las cosas por la fuerza o a través de conquistar la mente de las personas, a través de controlar la información? Evidentemente mucho más lo segundo, sobre todo en sociedades en las que el poder se ejerce de manera democrática, en la que manda aquel que se presenta a las elecciones y las gana, aunque no solo, pero incluso aquel que manda sin presentarse a las elecciones también tiene que tener como una legitimidad detrás. Nadie manda sin que la gente esté de acuerdo. Entonces lo primero es conseguir que la gente esté de acuerdo con que tú seas el que mandas. Y lo fundamental en la sociedad de hoy en día es, entonces, conseguir la atención, porque nada da más poder, nada da más dinero que lograr la atención de la gente. Ahora mismo yo aquí me siento un poco poderoso porque me estáis escuchando todos, pero esto es nimio comparado con cómo funcionan las sociedades del siglo XXI. El teléfono móvil es lo que más nos capta la atención hoy en día. A continuación, bueno, esto no sé por qué lo he hecho, la verdad, pero son como un montón de memes de grupo de familia, ¿no? Estás mucho con el móvil, no sé qué, uy, qué malo. Bueno, este es terrible. Este es un poco BDSM, pero bueno, la cosa es que lo que más nos requiere atención hoy en día lo tenemos en el bolsillo constantemente, lo tenemos aquí. Te levantas por la mañana y ¿qué haces? Antes de siquiera salir de la cama estás mirando el móvil. Cuando te has levantado y vas al baño, mientras te cepillas los dientes, estás con el móvil. Desayunas y estás con el móvil. Vas a clase y en el camino también estás usando el teléfono móvil. Llegas a clase y seguramente usas el móvil. Vas a alguna charla que tal vez hay por la tarde como la que estáis ahora y seguramente más de un momento alguien va a sacar el móvil porque va a decir, esto que ha dicho en los últimos 15 segundos me ha aburrido un poco, cojo el móvil y veo qué ha pasado. Cuando vuelvas a casa vas a estar usando el móvil en el transporte público o si ahora quedas a tomar algo con tus amigos, seguramente mientras estás con gente a la que quieres mucho, igualmente vas a sacar el móvil y vas a verlo durante un rato. Mientras cenas vas a sacar el móvil y al final del día, cuando estés en la cama cansado, probablemente la última cosa que veas en el día, y lo sabéis porque es que a mí también me pasa, sea la pantalla del móvil. ¿Qué está pasando ahí? Pues bueno, que vais a recibir todos estos memes de estás muy enganchado al móvil, sí. El teléfono móvil. La cosa es que nadie nos obliga a esto, y eso es lo distópico. Estamos dando constantemente información a una cosa que tenemos y llevamos en nuestro bolsillo y que nadie nos obliga a ello. Simplemente porque nos ofrece una cosa que es rápidamente una distracción y una satisfacción inmediata, pequeñas dosis de dopamina que nos hacen estar atados al teléfono móvil, sobre todo por culpa de esto, que son las notificaciones. De media, el gesto de notar una notificación, que te vibre el móvil o el sonidito, cogerlo,
poner tu cara o tu huella de la tira o lo que sea y mirar la pantalla del teléfono móvil se hace de media 80 veces al día, según desvelaron ejecutivos de Apple. Pero esto va todavía más allá. En el 2008, la media de tiempo que se le dedicaba al teléfono móvil era de 18 minutos al día. Imaginaos, hoy en día, ¿quién usa 18 minutos al día? Lo uso 18 minutos cada media hora prácticamente. En el 2008 era esto. En el 2015 esa marca subió hasta las 2 horas y 42 minutos, pero en el 2021 esa ha subido hasta las 4 horas y 48 minutos y estamos hablando de media. Eso quiere decir que aquí estoy seguro que hay muchos más que utilizáis muchísimo más de casi 5 horas. Yo mismo, sin ir más lejos. Yo probablemente la mayor parte de los días utilizo mucho más el móvil que esas casi 5 horas. Haciendo eso, ¿qué hacemos? Estamos dando un regalo en forma de dinero a aquellas personas, aquellas empresas, más bien dicho, que están captando nuestra atención y que no lo hacen por amor al arte, que no lo hacen porque nos quieren dar simplemente un muy buen servicio, lo hacen porque recopilan una gran cantidad de información que después utilizan para vendernos productos y que utilizan para controlarnos y que utilizan básicamente para eso, para ganar una gran cantidad de dinero. Y lo perverso de esto es que en el siglo XXI las mejores mentes de nuestra generación, las más preparadas y las más capaces, no están investigando los necesarios cambios en ciencia, en innovación, en industria, que tal vez harían de nuestro mundo un lugar mejor, sino que están intentando que pases, aunque sea un segundo más, mirando la pantalla de tu móvil, que te pases un poco más de rato en Twitter, que te pases un poco más de rato en Instagram, que te pases un poco más de rato dando a la derecha o a la izquierda en la aplicación de Tinder. Lo están haciendo, y no porque sean malvados o porque tengan la intención de fastidiarte el día o de que llegues tarde ese día a comer con tus amigos o que no estudies suficiente, sino porque básicamente consiguen mucho dinero con ello. Y como antes en la presentación decíais, la atención se ha convertido en el petróleo del siglo XXI y extraerla es altamente beneficioso. Este señor de aquí ya lo conocéis, es Steve Jobs, es el fundador de Apple, y en la presentación que hizo de este aparato, que ahora ya es conocido mundialmente y seguramente algunos de aquí lo tenéis en vuestra casa, que se llama iPad, en la presentación en 2011 Steve Jobs estuvo 90 minutos explicando las bondades de este aparato, que las tiene evidentemente. Dice, el iPad es un dispositivo extraordinario, proporciona la mejor forma de navegar en la red, es mucho mejor que un portátil, mejor que un smartphone, una experiencia increíble, maravillosa para enviar correos, escribir en él es una delicia. Claro, o sea, lo estaba vendiendo, evidentemente tenía que decir estas cosas. Sin embargo, esos 90 minutos explicando las bondades del iPad contrastan después con su relación con la propia tecnología que él estaba vendiendo, porque Steve Jobs no dejaba que sus propios hijos utilizasen la tecnología que él vendía. De hecho, en una entrevista que le hicieron para su biografía, dice literalmente, limitamos la tecnología que nuestros hijos usan en casa. Y resulta que aquellos gurús de la tecnología, esos que viven en Silicon Valley, que han desarrollado la mayor parte de aplicaciones y de tecnología que utilizamos hoy en día, son los mayores tecnófobos. El editor de Wired, de una empresa, de una revista tecnológica muy importante, de los fundadores de Blogger, de Twitter, de mayor parte de empresas tecnológicas que existen en Silicon Valley, tiene una relación muy complicada con la propia tecnología que ellos ayudan a generar. De hecho, Walter Isaacson, en una comida con Steve Jobs, que hizo para escribir su biografía, se dio cuenta de esto y después al respecto escribió: esto tiene mucho que ver con aquello mismo que les pasa a los narcotraficantes, que siempre les dicen a sus subordinados, no te enganches a tu propia mercancía, porque tú precisamente sabes el daño que eso está generando. Es como imaginar si yo tuviese una panadería y trabajasen mis hijos en esa panadería y yo le dijese a mis hijos, no comáis de ese pan porque es terrible. Si ni siquiera tu misma gente que más quieres dejas que utilicen la tecnología de la misma manera que tú estás fomentando que la usen otras, pues entonces nos podríamos plantear cuál es el problema detrás de eso. Y es que los números son dramáticos. El 46% de las personas dicen que no podrían vivir sin su smartphone. El 80% de los adolescentes miran por lo menos el teléfono una vez cada hora. Y el 77% de las personas entre 18 y 24 años cogen su teléfono antes de hacer cualquier otra cosa cuando no está pasando nada, lo que os he dicho antes. Mira, ahí hay una persona con su teléfono. Yo qué sé, pero es normal, yo también lo habría cogido. Antes lo he cogido un montón de rato. Uy, ¿qué es esto, hostia?
Porque es normal, porque necesitas estímulos constantemente y además nos estamos convirtiendo directamente en personas que estamos programadas para no poder estar ni siquiera un momento de estar con nosotros mismos a solas, de pensar más allá del estímulo inmediato del móvil que nos permite ni siquiera tener que pensar en qué nos entretenemos, porque directamente nos lo da la aplicación. Se me ha colado la siguiente imagen, pero yo voy a hablar de fumar. Seguro que aquí hay gente que fuma. Y es una adicción, por supuesto, fumar es una adicción. Y quien haya fumado, pues seguramente sabe lo difícil que... Yo no he fumado, pero lo imagino, que es difícil dejar de fumar. La cosa es que con voluntad y con ayuda y con mucha fuerza se puede dejar de fumar. La cuestión es que con las redes sociales y con el teléfono móvil y las nuevas tecnologías no basta simplemente con buena voluntad o mucha fuerza de voluntad, no basta con eso. La adicción a Internet, al teléfono móvil, a las redes sociales no basta simplemente con eso. Tristan Harris decía que escribe mucho sobre estos asuntos, dice que al otro lado de la pantalla hay 1000 personas cuyo único trabajo es desbaratar tu capacidad de autorregulación. Es decir, imaginaos si tuvieseis que dejar de fumar, pero al otro lado de la habitación o a tu alrededor hubiese 1000 personas diciéndote: Piti, un paquete de tabaco, fuma, esto es maravilloso, venga. De la misma manera que una persona que ha sido alcohólica tal vez puede presionarse con mucha dificultad, por supuesto, a dejar de ir a sitios donde se vende alcohol o donde se consume bebidas alcohólicas, la tecnología adictiva está tan integradísima en nuestra vida cotidiana que es imposible quedarse por fuera de ahí. Imaginad, es fácil tal vez, bueno, relativamente fácil no comprarte un paquete de tabaco o salir de casa sin el paquete de tabaco, pero no es igual de sencillo salir de tu casa sin el teléfono móvil. O no poder contestarle un WhatsApp a tu madre si te dice algo. O no utilizar el correo electrónico, porque entonces ya me dirás tú, ¿de qué trabajas si no puedes contestar un correo electrónico? O si no puedes mandar currículums online, o si tienes que hacer un viaje al extranjero, cómo pides la divisa, o mil y una cosas, cómo haces gestiones bancarias. Es decir, todo está integrado dentro de una tecnología que es altamente adictiva. Así que aunque tengas una fuerza de voluntad tremenda que te permita, yo qué sé, decir, venga, voy a utilizar menos el teléfono móvil, de una manera u otra vas a volver al dispositivo al que estás habituado a entrar para muchas otras cuestiones. Y sí o sí vas a acabar cayendo en lo siguiente. Cuando esto se dice, algunos pueden pensar, pero esto ya ocurría, en cierto sentido, esto de las adicciones con las nuevas tecnologías. Hay gente adicta a programas de televisión, a videojuegos, hay muchas adicciones relacionadas con la tecnología, que más o menos es lo mismo, ¿no?, que ocurre con el teléfono móvil, pero hay una diferencia fundamental, que son los datos. Antes, cuando se hacía un programa de televisión, pues más o menos sabía si gustaba, si no gustaba, por una cuestión del share, de la audiencia, de cuánta gente lo está viendo, si lo deja de ver, si hay picos de subida, si hay picos de bajada, más o menos te podías orientar. ¿Este programa gusta o no gusta? La cosa es que eso es ridículo comparado con lo que se puede hacer ahora. Ahora mismo el seguimiento de lo que te está gustando es 1.000.000 de veces superior. Antes creían conocerte porque más o menos veían las audiencias. Ahora tienes la certeza de que te conocen y además te conocen mucho mejor de lo que tú mismo haces, porque si tú coges una aplicación y mientras estás viendo la aplicación te paras 0,0001 segundos más encima de una publicación que de otra, saben que algo que hay ahí dentro, y lo saben milimétricamente, te está interesando más que otra cosa, y tienen todos esos datos guardados de una manera que ni siquiera tú eres consciente. Ahora mismo cualquier dispositivo tecnológico es una extractora de datos espectacular, bestial. Hubo hace poco una noticia un poco polémica, que, bueno, esto es de extracto de OK Diario, como podría haber puesto cualquier otro, este un poco más incendiario. La DGT lanza una app que permitirá al interior saber nuestra ubicación y a dónde vamos, con coche o sin él. Entonces, claro, se formó una polémica de el gobierno nos controla, nos quieren poner una aplicación para seguirnos, para saber dónde estamos en cada momento. Es como esta polémica en el 2000, cuando esta polémica hace pocos años,
pues es más bien ridícula en comparación con todo lo que estamos viviendo. Es simplemente como un cubito de hielo puesto en la punta del iceberg, ni siquiera es la punta del iceberg. Porque hoy en día todo lo que buscas, todo lo que escribes, todo lo que envías, todo lo que calculas, todo lo que recibes, todo lo que pinchas, todo lo que rechazas, todo lo que compartes, todo lo que lees, todo lo que borras y todo lo que adjuntas, absolutamente todo lo que estás haciendo con eso que tenemos en el bolsillo, se está yendo a los servidores de alguna empresa tecnológica. Absolutamente todo, no hay nada que quede fuera. Android es la... ¡Jo, qué pixelado, por Dios! Android es el sistema operativo que forma parte de Google, que es propiedad de Google, que está instalado en el 75% de todos los dispositivos móviles del mundo. Y cada uno de todos esos dispositivos móviles, es decir, que tiene acceso a todo lo que al 75% de los dispositivos móviles del mundo, y cada uno de esos dispositivos móviles tiene lo siguiente: tiene una cámara, otra cámara, un micrófono, una media de 14 sensores, 4 sistemas de geolocalización, y todo eso aquí lo llevamos. Lo llevo yo y lo lleváis absolutamente todo lo que estáis aquí. No me creo que haya nadie ahora mismo sin móvil aquí. Entre ellas lleva un giroscopio que permite saber al teléfono móvil cómo lo tienes, si lo tienes de esta manera, si lo tienes de esta manera, si lo tienes de esta manera, qué estás haciendo con él, se puede deducir en cada momento, acelerómetro, si te estás moviendo rápido, si vas en coche, si vas andando, si vas a pie, si vas en bici, si vas a caballo, un sensor de proximidad para ver cómo de lejos lo tienes de tu cuerpo, un sistema que detecta las vibraciones, un GPS. Marta Peirano, os recomiendo mucho este libro, El enemigo conoce el sistema, dice que hoy en día es muy difícil encontrar alguna tecnología que no te esté escuchando constantemente. Si es que ahora absolutamente todos los dispositivos móviles son inteligentes, te puede escuchar ya incluso hasta la lavadora. Y ya si tienes Alexa o algún tipo de estos dispositivos, es imposible, vamos, básicamente salirte de dispositivos que no te estén escuchando. Pero no tiene tanto que ver con una cuestión de que el dispositivo te escuche, porque yo qué sé, si estás hablando con tu amigo de la chica o el chico que te gusta, pues probablemente a la empresa de Mark Zuckerberg o a Elon Musk pues no le interesa lo más mínimo. Sin embargo, aquí es donde tiene importancia lo que decía Stewart Barker, que fue consejero general de la National Security Agency de Estados Unidos, que dice: los metadatos te cuentan absolutamente todo acerca de la vida de alguien. Si tienes suficientes metadatos, no necesitas contenido. Y los metadatos no es lo que tú estás diciendo directamente por el teléfono móvil, sino lo que subyace a eso. Es decir, si yo estoy hablando por teléfono y mi voz está rota, estoy descompuesto y estoy triste, y hay aplicaciones, de hecho hace poco Google ha patentado un algoritmo que es capaz de analizar cuál es la emotividad de tus palabras, es capaz de saber cómo estás en cada momento. Si estás triste, tal vez te pueden vender una cosa, si estás contento, tal vez te pueden vender otra, si estás triste, tal vez puedes consumir un tipo de serie, si estás contento, también otro tipo de películas. Lo importante no es lo que dices, sino cómo estás, a dónde vas, a dónde vienes. Si vamos más allá, pueden saber incluso dónde estás en cada momento. Si tú, para ir a clase cada día, pasas por la misma calle, saben que probablemente ahí iría bien que pusiesen una tienda donde venden cafés, porque venden cafés y seguramente, como pasa mucha gente ahí, porque tiene los datos agregados de todo el mundo, esto es una cuestión individual, es una cuestión de los datos agregados de todo el mundo, saben que probablemente ahí pues vayas a comprar cafés, pero incluso saben rutinas que ni siquiera tú mismo conoces, como que siempre que vas andando por la calle, pues vas brincando, y tú no lo sabes porque no eres consciente si no te lo dice alguien. Sin embargo, tu teléfono móvil, gracias a los 14 distintos sensores que tiene, sí lo sabe. O cosas incluso mucho más perversas, como, yo qué sé, ¿quieres a tu pareja o no la quieres? Pues tú probablemente digas, sí quiero a mi pareja, pero tal vez el móvil sepa antes que tú que vas a dejar a tu pareja, porque cuando te sale una foto suya o un mensaje, en vez de entrar al momento como entrabas hace un tiempo, te cuesta un poco más entrar. O si estás enfadado con un amigo o no estás enfadado con un amigo, por exactamente lo mismo. Y es capaz de advertir cosas que ni siquiera tú eres consciente, como igual de recomendarte películas que ni siquiera tú sabes que te van a gustar, pero que hay una inteligencia artificial ahí detrás que ya sabe cuál va a ser tu reacción. Este de aquí es un estudiante de Derecho que se llama Max Schrems, que en 2012 dijo: voy a intentar, a través de la directiva de datos de la Unión Europea, conseguir que Facebook me dé todos los datos que yo le he ofrecido. Entonces se acogió a una ley europea, consiguió que Facebook le mandase a casa todos los datos que había recopilado durante un tiempo sobre él, y le llegaron a casa 1.200 páginas de datos. Aquí está el chaval con todo lo que leyó, haciendo brazo. La cuestión es que este chaval, Max Schrems, no era como nadie relevante, era un chaval normal, como
cualquier persona que había estado en Facebook durante 2 años. 2 años. Del 2010 al 2012. En solamente 2 años tenía toda esa cantidad de información. Tenía todos los amigos que había hecho, todas las imágenes de todos sus amigos, todos los likes que había dado, todas las conversaciones con absolutamente todo el mundo. Incluso aquellas conversaciones que había tenido y que después había borrado, estaban ahí que costaban como borradas. Los sitios donde había estado, los sitios donde había estado más tiempo, las páginas a donde les había dado más likes, a las fotos que había compartido. Estaba absolutamente todo. En simplemente 2 años tenían 1.200 páginas, 1.200 eran, sí, 1.200 páginas de información sobre su vida de una persona que realmente a Mark Zuckerberg ni le va ni le viene, porque ¿qué más le da a Mark Zuckerberg lo que haga Max Schrems, este estudiante de Derecho? Absolutamente nada. Entonces, el hombre decía, imaginad si de mí tienen una información durante 2 años en una única red social como Facebook, 1.200 páginas con todo tipo de información sobre mi vida, que me aterroriza verlo. Imaginad lo que pueden tener sobre nosotros ahora mismo con un uso muy superior de las redes sociales como lo tenemos, hemos dicho antes, incluso 5 horas al día de media y en distintas aplicaciones además. ¿Cuántos datos? Datos que además se han multiplicado su forma de recopilarlos, que no simplemente qué likes has dado, o qué likes no has dado, o qué comentarios has puesto o no has puesto, sino cuánto tiempo pasas en cada sitio, dónde dejas más tu mirada, por dónde paseas. Son cosas muchísimo más profundas que lo que le habían mandado a Max Schrems. Estos son datos de usuarios en activo hoy en día en redes sociales. Vemos que Facebook está todavía a la cabeza, 2.900 millones de personas, YouTube 2.532, WhatsApp 2.000, Instagram 1.478. Bueno, pues resulta, de este gráfico solamente, Facebook, WhatsApp e Instagram forman parte de la misma empresa, de Meta, cuyo CEO es Mark Zuckerberg. Es más, WhatsApp y Facebook Messenger, que controlan ellas dos solas el 50% de toda la mensajería online que hay ahora mismo, forman parte de la misma empresa, de Meta. Facebook, Google y Amazon, solamente 3 empresas controlan el 70% de toda la publicidad que se hace en la red. Y para que veamos esta concentración bestial, que prácticamente oligopólica, de que no hay ningún tipo de competencia entre estos sectores, porque poquísimas empresas controlan absolutamente todo, lo siguiente es ver lo que ocurre con estas aplicaciones, con las aplicaciones de Google. Porque una vida sin Instagram te la puedes imaginar. Yo podría hacer mi vida sin Instagram, igual sería un poco más aburrida. Una vida sin Facebook, bueno, la mayoría hacemos una vida sin Facebook, la verdad. Una vida sin WhatsApp igual sería más difícil, pero probablemente tienes como otras alternativas. Yo que sé, Telegram últimamente está yendo bien porque se ha caído a WhatsApp alguna vez y hemos migrado. Pero imagínate una vida sin Google Maps. Como yo he generado una dependencia brutal de Google Maps, por ejemplo. He perdido todo mi sentido de la orientación y si voy a cualquier sitio, voy directamente con Google Maps, ofreciéndole toda mi información y al mismo tiempo, si me lo quitasen, pues de verdad que lo notaría en mi día a día. Google se ha convertido también en un buscador, en un motor de búsqueda potentísimo que utilizamos en nuestro día a día y al que incluso, fijaos, y seguro que os sentís representados, le hemos confesado alguna de las cosas más oscuras que no se las habríamos dicho nunca a nadie de primera instancia. Hay un libro que se titula Todo el mundo miente, de un científico de datos estadounidense, que explica cómo una gran parte de la gente busca cosas en Google que le pasan antes de decírselo a cualquier otra persona. Seguro que muchos os sentís identificados, me duele aquí, lo busco en Google antes de habérselo consultado a nadie. Me ha pasado tal, lo busco en Google. Y lo buscas en Google porque sientes que estás en tu intimidad, no se lo estás contando a nadie realmente, pero todo eso queda registrado y se pueden saber muchísimas cosas de una persona viendo las búsquedas de Google, que por supuesto no quedan diluidas en el aire, sino que forman parte de extensas bases de datos. Y tanto, bueno, y Gmail, ya ni hablemos, correos electrónicos, trabajo, etcétera. Una vida sin Instagram se puede imaginar, una vida sin Facebook se puede imaginar, una vida sin los servicios que además también controlan una única empresa como Google, son más difíciles de imaginar. Y además el problema es que los términos y condiciones que aceptamos cuando nos registramos en cualquier aplicación, bueno, pues habría que tener 2 cosas para poder leerlo todo. Primero, muchísimo tiempo libre y después, aprovechando que estamos en la Facultad de Derecho, pues un buen graduado en Derecho, tener conocimientos jurídicos extensísimos, porque de media tienen 15.000 palabras cada uno de estos contratos que firmamos, entendiendo que sabemos lo que estamos cediendo en 15.000 palabras y ni mucho menos. ¿Os acordáis de
de este amable personaje de Buscando a Nemo, Dory. Era un pez de colores que tenía una memoria muy corta y era adorable porque era, qué rápido se olvida de todo y hay que volverse a explicar. Bueno, pues resulta que los peces de colores tienen 9 segundos de atención. Los humanos, en el año 2000, las personas, teníamos, según Microsoft, un estudio que hizo Microsoft, 12 segundos de atención, de focalizar nuestra atención en una única cosa, podíamos durar 12 segundos. Sin embargo, durante los últimos años, del 2000 al 2022, nos hemos esforzado en profundidad, nos hemos esforzado de esta manera, con el teléfono móvil, en bajar hasta los 8 segundos. O sea, que estamos por debajo de Dory, estamos por debajo del nivel de atención que tiene ahora mismo un pez. ¿Y esto de quién es culpa? Una vez más, que como decíamos antes, de las notificaciones push, que es esto que plink te suena, o te sale la pantalla, o te sale un simbolito rojo encima de una aplicación y no sabes demasiado bien qué es. Igual es, yo qué sé, un mensaje de tu crush, un amigo tuyo que ha decidido insultarte, o que te han dado la beca que tanto estabas esperando, que te han contestado un currículum y igual te van a contratar, que han subido las notas del examen que has hecho la semana pasada, o igual es una chorrada, es una foto que te da absolutamente lo mismo, es una publicidad, o un correo que te llega de que hay descuentos en el Zara del 20% por no sé qué, que también te da un poco lo mismo. La cosa es que están pasando cosas, tú sabes que están pasando cosas, y ese sonidito y esa vibración y ese circulito rojo te hace saber que están pasando cosas y tú tienes que enterarte de esas cosas que están pasando. Eso es lo que llaman FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de quedarte fuera, de que tal vez esté pasando algo de lo que tú no te estás enterando, y se juega con eso de una manera bestial para que estés constantemente pensando: voy a entrar, si me cuesta total 6 segundos, voy a ver si es importante o no es importante, pero te tienen completamente atrapado de esa manera. Es una lógica muy parecida a la que utilizaban las máquinas recreativas, que antaño tenían la palanca, que tenía sentido porque era como un resorte que tú le dabas y giraban la ruleta, los números, y entonces pues salía un resultado. Hoy en día las máquinas estas que hay en los casinos ya son electrónicas y no tienen ningún tipo de sentido que le des, ningún sentido técnico, porque aunque le des es electrónico todo. Pero en el móvil ocurre algo muy parecido a lo de las máquinas, porque tú cuando estás en Twitter, por ejemplo, también tienes que hacer el mismo movimiento, refrescar de esta manera, clink, clink. O en Instagram también, cuando se tiene que refrescar, clink, clink. O en TikTok también, clink, clink. Es un efecto, es una forma de buscar algo nuevo, de buscar una nueva motivación de darle, que tampoco tiene como ningún sentido técnico, pero que sin embargo lo haces constantemente. Pull to refresh se llama esto. Adam Malter, que escribe bastante sobre este tipo de cuestiones, tiene una anécdota en su libro Irresistible, que el título se adapta perfectamente a la charla, ¿quién nos ha convertido en yonkis tecnológicos? Cuenta una anécdota que entró en un rascacielos de Nueva York y había una madre en el ascensor, avergonzada, mirando hacia abajo, al lado de su hijo, y resulta que cuando Adam miró hacia el otro lado vio que todos los números del rascacielos los había pulsado el niño. El niño hace eso porque es un niño, pero también porque es guay ver botones, pulsarlos, y sobre todo más guay es todavía si al pulsarlos sale un colorcito y suena un ruido, porque es motivante, porque a todo el mundo le gusta dar a botones. Ahora mismo un adulto se sube a un ascensor y probablemente no lo haga, pero eso no lo ha perdido. Darle a botones y recibir recompensas inmediatas y soniditos es una cosa que conservamos en la parte más primaria de nuestro cerebro. Michael Thaler, que es un psicólogo, hizo un experimento en el 71 con palomas que consistía en lo siguiente. Cogía unas cuantas palomas, las metió en un espacio donde había un botón. Cada vez que dabas a ese botón, le daba una recompensa en forma de comida. Sin embargo, introdujo una pequeña diferencia. En ocasiones, siempre que le das al botón te daba comida, y en otras ocasiones le dabas al botón y el botón podía darte comida o no darte comida. Entonces, si os pregunto, ¿a qué botón darían más, o con qué frecuencia darían más las palomas? ¿Al botón que sí o sí te da comida, o al que no sabe si te da comida? Cualquiera podría pensar que pues, le das al que te da comida. Sin embargo, se dieron cuenta que cuando activaban el modo de que solamente te diese comida de manera aleatoria, aumentaba por 2 el picoteo. Cuando la recompensa no estaba garantizada, cuando no sabías si te iba a tocar o no te iba a tocar, las palomas daban con el doble de intensidad picotazos a ese botón con la esperanza de que saliese, y cuando salía estaban todavía más contentas y con más ganas de seguir dando, porque no sabían
si el siguiente iba a salir, si no iba a salir, y cuando salía lo tenían con más ganas. Cuando se lo garantizaban, pues sin más, le doy y me das comida, de acuerdo. Pero esa posibilidad de la recompensa inesperada es exactamente la misma la que nos espera cuando abrimos cada red social y vemos que puede haber una noticia maravillosa, una polémica inquietante que nos haga estar pegado a las redes sociales, o probablemente haya nada. Lo que pasa es que ante esa posibilidad entramos con más ganas que nunca. Hay una estadística que dice que si un cuenco de sopa no tiene fondo, comemos hasta un 73% más de ese cuenco, que es exactamente la misma lógica que ocurre con los buffets libres. Comes muchísimo más, comes como un cerdo cuando estás en un buffet libre, porque tampoco hay fondo, entonces comes un 73% más. Es exactamente lo mismo que ocurre con las redes sociales, porque tú ahora coges también exactamente lo mismo, iba a abrir Instagram, pero por si me salen fotos de colegas prefiero... Pero es exactamente lo mismo. Tú puedes coger una red social y puedes bajar, y tampoco tiene fondo. En otra época, una red social tenía fondo y entonces, cuando habías visto todo lo que habían publicado la gente que seguías o tus amigos, pues entonces ya está, se te había acabado. Pero es que ahora puedes estar así, rato, y no se acaba nunca. Y siempre hay material nuevo. Y en absolutamente todas. Si ahora entro en TikTok, pues yo puedo estar la cantidad de horas que habremos pasado, si me cargas internet, mirando sin parar, porque no hay límite, porque no hay fondo. Porque si no tiene fondo el buffet o no tiene fondo el bol de sopa, pues entonces comemos un 76% más. Y eso es lo que ocurre también con el teléfono móvil. Fijaos lo que decía Reed Hastings, que es el cofundador de Netflix, en esta cita que es muy curiosa, que decía: en Netflix competimos por el tiempo de los clientes, así que nuestra competencia incluye Snapchat, YouTube, dormir, etcétera. Es decir, ya Netflix ni siquiera competía contra otras empresas, competía directamente con la necesidad biológica, fisiológica de los humanos de dormir, estaba compitiendo con el propio sueño. Y esto ya es una cosa como que se ha normalizado, a la que estamos acostumbrados, pero esto que se llama postplay, que es lo que te aparece cuando acabas de ver una serie, que de repente te dice reproducir el siguiente capítulo, hay un círculo que se va cargando y cuando se carga te pone el siguiente capítulo, es una novedad brutal que ha hecho aumentar los hábitos de consumo de productos como los de Netflix o de todas las plataformas de contenido, que los ha multiplicado de una manera bestial. Básicamente porque antes tenías que hacer una elección consciente para ver el siguiente capítulo. Acabo de terminar mi capítulo, digo, ¿tengo tiempo o no tengo tiempo? Venga, tengo tiempo. Voy al siguiente capítulo, visionar. Ahora no. Ahora la acción la tienes que hacer en todo caso para no visionarlo. Es decir, si no quieres que se ponga, tienes que darle rápidamente atrás, porque no se te pone el siguiente. Y de esa manera lo que hacemos, y lo que ha ocurrido, es que antes veíamos una serie tal vez a lo largo de un mes, de 2 meses, y ahora una sola serie nos la tragamos entera en poco menos de una semana. Porque, claro, se reproduce. Y parece mentira, pero la simple acción de tener que mover la mano y quitarlo es muy efectiva para que te quedes un poco más. YouTube es otro ejemplo interesante. Como hemos dicho antes, tiene a 2.500 millones de usuarios activos y cada minuto se suben 400 minutos de vídeo. Pues Zeynep Tufekci, que es una periodista del New York Times, escribió un artículo que se llama YouTube, el gran radicalizador. Esto ya bajando más a cómo afecta en la política este tipo de cuestiones. Pues resulta que se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta de una cosa, que si tú veías vídeos durante las elecciones estadounidenses de un candidato de conservador o de derechas, aunque no fuese excesivamente radical, no tenía por qué ser Trump, otro candidato de algún estado estadounidense conservador o de derechas, rápidamente el algoritmo de YouTube te iba recomendando otros vídeos, y te acaba recomendando cosas como apología al Ku Klux Klan o debates de ¿deberían las mujeres existir? Esto es broma, pero te iba llevando para ahí. Y de la misma forma, al contrario, si tú veías vídeos del candidato de izquierdas o progresista, rápidamente el algoritmo iba cayendo, desarrollándote, y prácticamente al final pues, te invitaba a convertirte en un guerrillero de las fuerzas naxalitas maoístas de la India. Es decir, y esto no ocurría solamente con ideologías políticas, ocurría también, por ejemplo, si buscabas vídeos sobre tips para correr mejor, lo que sea, al final te acababa llevando a maratones de 10 horas seguidas. Si buscabas vídeos sobre cómo reducir un poco el consumo de carne, te llevaba a dietas en las que tenías que evitar cocinar y solamente consumir cosas que hubiesen caído de los árboles y que no hubieses... O sea, lo llevaba todo a la máxima radicalización.
Pero la conclusión a la que llegaba la periodista del New York Times es que no lo hacían YouTube porque tuviese un interés en que te hicieses del Ku Klux Klan o que te convirtieses en un guerrillero en Naxalita maoísta de la India, sino porque quería maximizar el tiempo que estabas en la aplicación. Y entonces, cuanto mayores cosas, más grandes, más espectaculares, más incomprensibles tal vez para ti en un primer momento, pero que te enganchan, pues más tiempo ibas a estar ahí. No es una cuestión ideológica, ni mucho menos, era una cuestión simple y llanamente de conseguir tu tiempo, de conseguir tu atención y transformarla en mucho dinero. Otra cuestión relacionada con lo político, bastante interesante. Un par de manifestaciones que se hicieron en el 2013 en Estados Unidos, en Texas, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Una de ellas era una manifestación pro armas y en contra del Islam, situando al Islam como un problema dentro de Estados Unidos, radicalización, etcétera, ya sabéis. Al mismo tiempo que esta manifestación se había convocado al lado una manifestación en defensa de la cultura islámica. Esto podría ocurrir cada día en Estados Unidos. La novedad es que esas dos manifestaciones habían sido convocadas por dos páginas de Facebook con muchísimos seguidores, muchísima interacción y que a Facebook pues, le interesaba promocionar porque tenían a mucha gente activa comentando, compartiendo datos y al fin y al cabo estando dentro de su aplicación, pero que la novedad era que las había creado la misma persona y además que era una persona que no vivía ni siquiera en los Estados Unidos. Es decir, a través de una aplicación, de una red social a la que le interesa mantener cuanta más gente posible mejor, al mismo tiempo le daba absolutamente igual si se hubiese podido crear incluso un posible conflicto civil en un sitio donde hay gente con armas manifestándose contra otra gente en las que están completamente distanciados los unos de los otros simplemente por el puro negocio. Y ya voy a ir terminando. Hay una cita de Lord Acton, seguro que la habéis escuchado alguna que otra vez, que dice: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso se aplicaba pues, cuando en el mundo había monarquías absolutas que tenían todo el poder y que no tenían ni pesos ni contrapesos y la voluntad única era la voluntad del soberano, del rey, era lo único que mandaba. Hoy en día el soberano, el rey, el poder absoluto ya no está representado por un señor con corona, no está representado por esto ni por esto, que es una monarquía constitucional, al fin y al cabo puede hacer lo que le permite la Constitución, un poco más. Está representado más bien por esto, por Mark Zuckerberg. Está representado más bien, y además este lo vale porque además se viste de ello, por este señor. Tiene mucho más que ver con esto, el poder absoluto, porque son empresas opacas que solamente controlan sus accionistas y que no tienen ningún tipo de pesos ni contrapesos. Simplemente es la voluntad del que tiene el dinero para tener una empresa tan grande, con un poder tan desmesurado que controle los datos de absolutamente casi toda la gente que existe en el mundo de una manera descarnada y que todavía no hemos aprendido a controlar. ¿Cómo se solucionó el tema del poder absoluto en nuestros países modernos? Con revoluciones liberales. Durante el siglo XIX vinieron las revoluciones liberales, se escribieron constituciones, se repartió la soberanía bajándola de los estratos altos de la sociedad al pueblo y vino la democracia. Entonces, tal vez lo que toque ahora sea recuperar aquellas revoluciones liberales que democratizaron el poder en el siglo XIX, arrebatándoselo a los monarcas absolutos y dándoselo al pueblo, hacer exactamente lo mismo en las empresas tecnológicas. Pero por el momento todavía vivimos en una especie de tecnofeudalismo en el que aquellos que tienen el poder, aquellos que tienen el control de los datos, tienen una capacidad extrema para influir en el mundo, todavía no somos conscientes y están creando sus propias parcelas de poder desmesurado, que a cualquier dictador le hubiese encantado tener a toda la gente bajo su poder con un móvil en su bolsillo para saber constantemente lo que están haciendo, y tal vez sean a esos a los que tengamos que hacerles algo parecido a la revolución liberal que hubo en el siglo XIX, precisamente para que estos memes cutres de grupo cuñado de familia pues no sean una realidad y se conviertan en una cosa del pasado. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Alan, por este jarro de agua fría que nos acabas de echar a todos encima. Y yo soy María, voy a estar entrevistando a Alan, pero este encuentro se llama Dialogando, así que os animamos
muy encarecidamente a que participéis, que hablemos, que pues, si tenéis comentarios, dudas, preguntas y os apetece intervenir, pues levantéis la mano. La verdad es que yo no os veo, pero alguien seguro que se encargará de hacérnoslo llegar. Bueno, Alan nos ha estado contando muchas cosas, algunas ya nos podían ir sonando, otras no tanto, que sin duda nos habrán hecho a más de una y a más de uno pensar que quizás llevamos a nuestro peor enemigo en el bolsillo. Pero no dejas de ser una persona con muchísima presencia en redes sociales y tu instrumento y tu herramienta de trabajo, y seguramente a través de la cual te hemos conocido mucho, son precisamente las redes. ¿Cómo estableces tú ese diálogo, ¿no?, con las redes, ese uso, el equilibrio entre, bueno, pues saberle sacar provecho, pero no dejarte a lo mejor arrastrar por el algoritmo? Es como una absoluta hipocresía, ¿no? Después de todo lo que he contado, yo soy una persona que está muy presente en redes, que ha construido casi toda su vida profesional en torno a lo que le han ofrecido las redes, y que incluso cuando he dicho todo el rato que estamos en redes sociales y usando el móvil, yo he dicho que estoy más de eso todavía. Así que se podría ver como una cierta hipocresía, pero también con un necesario pragmatismo. Porque es imposible, para mí, por ejemplo, habría sido imposible explicar todas estas cosas si no hubiese utilizado las herramientas del amo para intentar desmontar la casa del amo. Y es imposible vivir por fuera de la sociedad, porque por supuesto que ahora yo podría ser, y todos podríamos ser, los más coherentes del mundo, estamos en contra de la explotación, dejar de comprar ropa, vestirnos con sacos de patatas o con productos caros que estén manufacturados sí o sí por gente que cobra un salario decente, o si estoy en contra de que las redes sociales sean propiedad de unos pocos, no utilizarlas porque estoy contribuyendo a no sé qué. Vale, sí, pero eso es vivir por fuera de la sociedad, y de esa manera es vivir básicamente fuera del mundo. La cuestión, yo creo que esto es complicado y siempre lo ha sido, es ser consciente del mundo en el que vives, y sobre todo ser consciente también del mundo en el que te gustaría vivir, y viviendo donde vives y utilizando las cosas que utilizas, porque no es cuestión de ser un friki ni ser alguien que vive por fuera de la sociedad, trabajar para que las cosas cambien. Pero evidentemente todo el mundo vive con cierta hipocresía respecto a estos asuntos. Por supuesto que sí. Hablas justo de eso, ¿no?, de ser consciente del uso que hacemos, o del mundo en el que estamos, de las herramientas que estamos usando, y precisamente con todo lo que nos cuenta, y creo que es algo que está cada vez más en la conversación, este concepto de huella digital, ¿no? Vamos siendo conscientes de que efectivamente vamos dejando un rastro, de que estas acciones que tenemos en redes sociales o con el uso de aparatos tecnológicos normalmente no son en vano. ¿Quién va recogiendo todo ese reguero de datos que vamos dejando, y de qué manera podemos nosotros retomar un poco el control o el poder, ¿no?, que de lo que venimos aquí a hablar? El problema con esto es que se suele enfocar desde una perspectiva súper individual, del estilo de: me da miedo que cojan mis datos porque se van a enterar de que me estoy hablando con esta persona y me gusta. Como a nadie le importa si te gusta o no esa persona. Las cosas siempre son a nivel colectivo, a nivel que nos supera muchísimo, a nivel, evidentemente, si eres una persona con cierto prestigio público, si eres un político, lo que sea, sí que importa un pantallazo de tu teléfono móvil que se pueda difundir por ahí, pero normalmente los usuarios, de verdad los que tenemos el poder de dar nuestros datos o de no darlos, importa lo agregado. Saber lo que hace la masa de manera conjunta, saber por dónde nos movemos, qué cosas nos gustan más, qué cosas nos gustan menos. ¿Qué hacer al respecto de eso? Pues la principal cuestión, yo creo que ya hay gente que está trabajando en ello, pero como decía, vivimos todavía como en un cierto antes del tecnofeudalismo, incluso la prehistoria de Internet, que seguramente dentro de 100 años miraremos hacia atrás y los que nos vengan por delante dirán: ¿cómo pudo ser que durante tanto tiempo hubiese tanta gente utilizando su cara, sus datos, diciendo: mira, esta aplicación me pone la cara de viejo, jajaja, como si no supieses lo que hay detrás, sin ningún tipo de conciencia, y dándose a la gente que con toda probabilidad dentro de unos años sean gente que no simplemente están ahí, este es el verdadero drama, generando mucho dinero a costa de nuestra atención, sino influenciando ya a nivel de política cuáles son nuestras vidas. Porque ahora, mira, que te vendan unos zapatos o te vendan otros, pues incluso hasta te puede gustar, que te enseñen una serie que te puede gustar según las que has visto tú antes, pues puede hasta arreglarte 5 minutos de estar buscando por ahí porque te dice: mira, esto es lo que te va a gustar porque te conozco mejor que tú mismo. Pero
todo este control puede llevar a cosas mucho más perversas y ese es el verdadero drama. Y dentro de 100 años, insisto, nos daremos la vuelta y diremos cómo pudimos estar tanto tiempo regalando nuestra información de manera básicamente gratis. Claro. Respecto a esto que hablas, ¿no?, de lo colectivo, no tanto del uso individual y de lo que se supone, las redes presentan como una doble cara, pues permiten efectivamente esos puntos de encuentro, han dado lugar pues a que muchos movimientos sociales que casi, bueno, pues el Me Too, ¿no?, que es un movimiento social muy reciente que ha conllevado una explosión del feminismo. Todo eso se ha gestado en Internet y luego ha llegado a la calle. Entonces, esto es un valor positivo. Por otra parte, también es lo que estabas contando. Las redes nos polarizan, crean cierto efecto eco repitiéndonos o dándonos la información que queremos escuchar, lo cual también nos puede atomizar. ¿Cuáles son esas ventajas e inconvenientes a la hora de la movilización social que proporcionan las redes? La movilización social realmente, sí, las redes sociales han propiciado cosas como el 15M, como Occupy, las primaveras árabes, las protestas en el 14 contra el gobierno de Yanukovych en Ucrania, y recientemente pues 1001 movimientos que se articulan a través de redes sociales, movimientos por el clima, etcétera, etcétera, pero tampoco es cuestión de ser adanistas y pensar que no había movilización social antes de las redes sociales. La movilización social es una cosa que ha existido siempre y, de hecho, aquellas movilizaciones sociales que han tenido más efectos estructurales de cambio, pocas de ellas se han gestado a través de redes sociales. Es decir, que tampoco generemos como una dependencia absoluta de lo que se hace en redes sociales para que pueda haber o no pueda haber movilización. Pero al mismo tiempo sí es cierto que se genera polarización. O sea, nuestras sociedades ya estaban polarizadas antes de las redes sociales, pero sí que es cierto que generan cámaras de eco y que, como te conocen bien y quieren que prestes mucha atención al teléfono móvil, evidentemente te van a enseñar cosas con las que tú estás de acuerdo y, por lo tanto, cuantas más cosas te enseñan de cosas que estás de acuerdo, después más te extrañará que haya una persona a tu lado que piense de manera diferente, porque ¿cómo puede ser que piense de manera diferente si yo cada día de mi vida estoy viendo cosas que no tienen nada que ver con este que prácticamente es un marciano para mí? Y la otra persona también pensará que eres un marciano para ella. Así que, por supuesto, que también se generan cámaras de eco peligrosísimas, por supuesto. Nos contabas, bueno, no sé si alguien quiere intervenir, si vais teniendo dudas, si os apetece compartir algo. Sí, ya lo tiene. Vale. Ha comentado que a lo mejor dentro de 100 años hay personas que se extrañan de cómo nos comportamos ahora. Pero actualmente ya hay interfaz que conectan el cerebro con Internet, la están investigando, para que directamente a la cabeza de la persona llegue todo Internet completo. Y calculan que en 10 o 15 años va a ser bidireccional. Es decir, que nos van a controlar. Es decir, la tecnología va avanzando mucho más deprisa de cómo va avanzando la sociedad y la regulación de todo nuestro entorno. Así que yo no le veo solución, y no soy un tecnófobo, justamente al contrario. Y por cierto, me parece que son cada 8 minutos, Google, el sistema Android, envía todos los datos nuestros que ha conseguido del móvil cada 8 minutos, pagando nosotros los datos. Claro. Ellos no pagan el Internet, lo pagamos nosotros. O sea, ahí lo fundamental yo creo que no es tanto asustarnos por lo que viene, porque vamos a ser capaces de vivir una realidad virtual, porque nos pueden conectar, no sé qué, sino quién va a hacer eso y para qué. Si en el futuro existe la posibilidad de conectarse de esa manera con Internet, bienvenida sea, siempre y cuando sea una herramienta para... O sea, un cuchillo, por ejemplo, puede ser una buena herramienta para hacerte un cocido maravilloso o para clavárselo a alguien. La cosa es el uso que le das a la herramienta. Pues con esto exactamente lo mismo. La cuestión es, ¿utilizaremos esa tecnología que está en experimentación y demás? O más allá que de eso, que parece como muy de ciencia ficción, de conectarnos con un cable y quedarnos ahí. La inteligencia artificial, por ejemplo, que es una cosa que ahora se está desarrollando de manera bestial. ¿Va a ser propiedad de una empresa privada que la utilice una vez más para exprimirnos y para poder controlarnos, o va a poder ser democratizada? Ahí está la cuestión, no tanto en un miedo a lo que esté por venir, sino en cómo lo vayamos a usar. Por supuesto que si vemos tal y como están las cosas, pues podemos estar bastante asustados, porque por ahora los que están llevando la delantera, porque siempre es así, porque el mercado siempre lleva la delantera a lo estatal y a la política,
son empresas las que están controlando ese asunto. Pero yo creo que tampoco podemos caer en el pesimismo de es imposible hacer nada, es imposible nadar a contracorriente, porque de esa manera no habría cambiado nunca nada y las cosas cambian y ahora mismo hay gente que está trabajando ya, incluso desde instituciones europeas, por controlar la soberanía de los datos, por lograr redes descentralizadas que ahora mismo parecen una cosa del futuro que no existen, pero antes estábamos comentando lo de Mastodon, por ejemplo. Mastodon, cuando hubo toda la polémica, Twitter se cae, no sé qué, hubo como una migración pequeñita. Mastodon no va a funcionar probablemente porque es una red social que no funciona demasiado bien, tienes que tener casi una ingeniería para saber cómo entrar y conectar en diferentes canales. Vamos a contar si te parece un poco lo que es Mastodon, porque a lo mejor es completamente ajeno. O sea, Alan nos comentaba, Twitter, Facebook, todo esto pertenece a grandes corporaciones. Mastodon es una red descentralizada y con un algoritmo transparente, es decir, nosotros podemos saber cuáles son las triquiñuelas, ¿no? Digamos, o sea, la tripa de cómo funciona. Esto ha surgido a raíz de la compra de Twitter por Elon Musk, que él, prometía hacer un uso completamente desmedido y monetizado de la plataforma, y eso pues provocó lo que ya mucha gente va identificando bajo el término soberanía digital, ¿no? Que creo que es un poco este pensamiento ya colectivo que va surgiendo de qué está pasando con las redes, quién tiene el control, y lo que tú decías, también se están, después vienen las políticas, ¿no? Se acaba de aprobar una ley de servicios digitales en la Unión Europea. ¿De qué manera todo esto también se está configurando? Además que hay tecnología muy potente que puede soportar ese tipo de nuevas redes sociales. Ahora mismo, cuando hablamos de blockchain, lo relacionamos directamente con Bitcoin, con los NFTs y con todo ese mundo que al final se ha convertido en un mundo puramente especulativo, de gente que se mete ahí porque quiere ganar dinero y ve dinero fácil en el Bitcoin y en los NFTs. Sin embargo, la tecnología que soporta eso es una tecnología descentralizada que no depende de absolutamente nadie, sino de los distintos usuarios que permiten que conectando sus dispositivos genere esa red que sostiene la plataforma, que se podría aplicar igual que a las criptomonedas y a la especulación financiera, a redes sociales libres que permitiesen a la gente expresarse sin que esos datos pasasen por grandes empresas que los controlasen. Es decir, hay toda una serie de posibilidades abiertas, solo que estamos demasiado pronto. Es que, pongámoslo en relación al tiempo que llevan existiendo las redes sociales. Hay redes sociales que nacieron hace 2 años y que hace 2 años ni siquiera sabíamos que existían. TikTok, que es la red social que más usuarios ha conseguido en más poco tiempo en los últimos 2 años. Hace 2 años que no sabíamos ni siquiera que podía ser algo que podía ser determinante en nuestro día a día y que le íbamos a dedicar 1 hora al día por lo menos a verla. Así que todavía están asentándose en el sector privado todo este tipo de cuestiones novedosas y todavía queda mucho trabajo por hacer, desde alternativas que ahora mismo son bastante modestas pero que van a ser determinantes en el futuro. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, otro comentario. Hola, yo quería preguntar qué se puede hacer para que la gente se dé cuenta del peligro de la sobreexposición de menores en las redes sociales. Claro, es que es difícil porque si tú estás acostumbrado a desde que te levantas por la mañana a compartir toda tu vida, en el momento en que tienes un hijo, pues evidentemente también forma parte de tu vida y por lo tanto lo compartes. Y sobre todo más si hay un montón de influencers dedicados precisamente a eso, a compartir la vida de sus hijos y hasta de las intimidades. Es casi pornográfico al ver la vida de la gente como casi no ves ni siquiera la tuya, de lo transparente que es absolutamente todo. No sé si yo estoy muy autorizado para decirle a la gente cómo llevar a sus redes sociales. Yo tampoco tiendo a ser demasiado moralista. Si tú consideras que enseñar a tu hijo está bien y estás a gusto con ello, tampoco te voy a decir lo contrario. Te diré en todo caso que lo pienses, pero sobre todo que seas consciente de que no está siendo gratis eso, que estás usando la imagen de tu hijo y tu imagen también para básicamente permitir que unas empresas multimillonarias con sede en Estados Unidos se forren a tu costa. Pero si tu modo de socialización es ese, sobre todo lo que intentaría es que seas consciente de dónde estás, en lo que estás contribuyendo, pero en ningún caso decir deja de hacerlo. Gracias. Buenas tardes. Mira, una cuestión al respecto de la opinión pública, un problema que creo que es realmente importante. ¿Cómo podemos solventar el hecho de que ante cualquier debate político, social o público que surja, el grado de cognizibilidad necesario para acceder a ese debate o a tener un entendimiento mínimo sea infinitamente superior al grado de temporalidad necesaria para acceder a un fake, que en 5 segundos ya lo ves y das por hecho que tienes una opinión crítica al respecto? Gracias. Claro, y además la cuestión de que últimamente, y esto es un drama para los que se dedican al periodismo online, ya nadie lee la noticia entera, lee el titular y con el titular se queda.
y por eso muchas veces te encuentras un titular muy llamativo, incendiario, que es compartido de manera masiva, y después cuando entras dentro te das cuenta de que es humo. ¿Ves? El presentador tal le calla la boca no sé quién, y simplemente le ha dicho, bueno, ya no es tu turno, es el siguiente. Pero sin embargo el titular ha sido ese. Yo creo que tiene que ver con un tiempo de adaptación del periodismo a la inmediatez de las redes sociales. Pero esto no es nada nuevo. Es decir, desde que la política se mediatizó, que es desde que se empezó a hablar de política por la tele, que tiene que ver, empezó desde los años 70, 80, con mucha mayor fuerza a partir de los 90, la política se volvió como una especie de espectáculo, por supuesto que sí. Y ahora hay gente que se lamenta de, no, es que antes había programas en televisión pública como La Clave, en la que estaban 2 horas y media discutiendo sobre el sentido del marxismo en la sociedad posterior a la caída de la Unión Soviética. Como sí, había programas muy interesantes, pero probablemente ahora ese programa lo pondrías en la tele y no se lo vería absolutamente nadie, porque necesitas que cada 2 segundos haya un corte que metan otra imagen, que haya un contenido pues casi cinematográfico que te vaya dando estímulos constantes, porque si no, no te mantienes en línea. ¿Quiere decir eso que seamos más tontos, estemos peor preparados o hay que cambiarlo? Tampoco, porque las redes sociales y la inmediatez de la política y al mismo tiempo la espectacularización de la política ha permitido una cierta democratización de la política. Es decir, ahora mismo si tú entras en Twitter, probablemente te saldrá una foto de un perrete, un meme, una opinión de no sé quién, y entre todas esas cosas la noticia del día política. Eso hace que probablemente mucha más gente acceda a esa noticia, seguramente de una manera mucho más superficial. Aquellos que quieran afianzar el conocimiento o saber más, seguramente lo intentarán, pero aquellos que de otra manera tal vez no habrían accedido nunca, tienen como una pequeña entrada a ese mundo, que siempre es más positivo que tengas una pequeña entrada que no la tengas. Pero de todas formas, lo que decía con el tiempo, la adaptación. Ahora mismo todo el mundo todo el asunto de las fake news, de titulares tendenciosos para atraparnos, es una cosa que estamos viendo realmente desde hace no demasiado tiempo, y aún hay gente que algo que lee directamente ya la da credibilidad simplemente por estar publicado en algún sitio. Pero con el tiempo, y esto en parte es positivo y en parte es negativo, va a haber un cierto descreimiento, creo yo, respecto a absolutamente todo lo que leemos, porque, y ahora más todavía con el desarrollo de las inteligencias artificiales, que pueden generar imágenes que ni siquiera sabemos si ya han pasado o no han pasado. Entonces, cuando tú veas algo, serás mucho más descreído, dirás, no me lo puedo creer hasta que no tenga una confirmación mucho más fehaciente de que esto es tal y como se está diciendo. ¿Todavía estamos ahí? No, por supuesto que no. Tú lees un artículo, un titular fake, y probablemente te lo comes y lo compartas por 200 grupos familiares diciendo, mira, ves lo que te dije, está ocurriendo. Pero con el tiempo tal vez hay un descreimiento, que eso al mismo tiempo también yo creo que es complicado, porque hace que seamos mucho más apáticos respecto a la realidad que nos ocupa en nuestro día a día. Ahora que estamos hablando de comunicación política, ahora volvemos a esa pregunta, pero me parece también interesante abrir un poco la reflexión a cómo el hecho de que ahora los propios políticos puedan comunicarse a través de las redes sociales directamente con la persona que es un potencial votante, cómo ha cambiado esto las reglas del juego, porque antes todo aparecía mediado por un medio de comunicación, siempre ha habido un filtro. ¿Cómo está cambiando esto, la comunicación? Sí, claro, la dirección ya puede ser bidireccional. Ahora un político puede poner algo que no te gusta y tú decirle, eres gilipollas, y que él te conteste tú más. O sea, que esto o sea, a mí me ha pasado. No es no gilipollas, pero he tenido alguna enganchada pública con diputados que, quiero decir, no sé, podrían estar legislando lo que sea, pero han decidido meterse conmigo. Es una cosa muy novedosa, ¿sí? Que antes tal vez te podía pasar en la calle cuando salías, pero ahora te puede pasar en redes sociales. Esto, por supuesto, genera como una relación mucho más íntima con tu representante público, sí. Al mismo tiempo también hace, tal vez, que puedas tenerle bastante menos respeto del que podías tener en otra ocasión, porque lo ves tan al alcance, porque es tan sencillo insultarle o rebatirle, decir, no tienes ni idea, tonto, lo que te he dicho yo es lo cierto, y ponerte casi al mismo nivel que tu interlocutor, que también sirve para que le pierdas el respeto. Incluso algunos de ellos, muchos de ellos, básicamente, ayudan bastante a hacerse perder el respeto a sí mismos. Pero de todas formas, yo creo que no es algo tan, evidentemente es bidireccional, pero no es tan distinto a lo que ocurría antes. Simplemente que las declaraciones ahora son mucho más inmediatas, se tiene que pronunciar mucho antes en cualquier cosa, y la presión por estar presente es absoluta. Antes un político tal vez decía, bueno, esta semana tengo que aparecer una vez en un diario nacional. Ahora no. Ahora
es que ni siquiera es una cuestión diaria, es una cuestión de horas. Cada 2 horas por lo menos tengo que haberme posicionado sobre absolutamente todos los temas que en ese momento están presentes. Entonces lleva a una sobresaturación de información que bueno, que no sé, que tal vez como lo que comentaba antes de Huxley, que no le daba miedo que se prohibiese la información, sino que hubiese tanta que al final te diese pereza acceder a ella y que nos perdiésemos en ese mar de información completamente inasumible como la que hay ahora. O que no haya ni espacio a la reflexión, ¿no? Y al debate, porque estás hablando luego tan eso. rápido una cosa y a los 2 segundos ya te tienes que pronunciar con algo que es más un Es que titular no hay ninguna que un polémica, pensamiento. no hay ninguna ¿no? polémica que dure más de 3 días o una semana como mucho dura una polémica, pero después rápidamente se apaga. Las cosas que parecen más graves, que se acaba el mundo, a los 2 días ya nadie se acuerda. Pero el momento en el que se está viviendo parece que todo se acaba, que todo se termina, que a partir de esa es la definitiva, que todo se tambalea, y nunca es de esa manera, porque vivimos en una sociedad hipermediatizada a través de las redes sociales también, que hace que las polémicas se caduquen a las horas. Antes un trending topic igual te duraba 1 día o 2, ahora dura apenas 2 horas o 3 horas, y vamos más allá todavía en este sentido. Había por ahí eso. Bueno, buenas. Bueno, antes que nada, bueno, agradecerte tu charla. Bueno, escucharte a través del Parásito siempre es un gusto, pero en persona ya es una delicia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mi pregunta, bueno, tiene un poco de relación con la política, pero creo que tiene más relación con lo que es el corpus que encarna esta facultad, ¿no? Tiene que ver más con el derecho. Antes que nada, yo no soy jurista, yo soy bioquímico, o sea que partiendo de esa base. La pregunta es, ¿qué hace tan difícil al legislador, en este caso, bueno, al Parlamento, al Congreso, legislar para controlar el uso que tienen de los datos todas las multinacionales que ejercen, piense que fuera de nuestro país, pero bueno, os ha mencionado que la Unión Europea está trabajando en una serie de directivas para tratar de controlar este asunto, pero realmente, ¿qué hace tan difícil? O dicho de otra manera, ¿en qué momento parece que la soberanía digital le ha ganado la batalla a la soberanía popular? Es decir, ¿que realmente hay algún mecanismo para regular esta cesión de nuestros datos, el control de los ciudadanos de un país a potencias extranjeras o como se quiera decir? O, en fin, creo que la pregunta va más o menos por ahí. Perfecto. Pues lo primero es la globalización y que nuestra política se suele hacer a nivel de Estados-nación, y las redes sociales y las empresas tecnológicas evidentemente son transnacionales, muchas de ellas tienen una capitalización muy superior al de muchos países en su Producto Interior Bruto, y sobre todo, que es una cosa casi habitual siempre, que el mercado siempre va como muchísimos pasos por delante de la legislación. El legislador siempre va con la lengua afuera, a punto de desmayarse porque no llega a los avances que está viendo en el mercado y en la tecnología. O sea, desde España en concreto no se puede hacer básicamente nada, porque el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España evidentemente no puede decir mañana Facebook va a funcionar de esta manera o Twitter va a funcionar de esta manera, porque no tiene ningún tipo de control sobre ello, porque son empresas que primero no son españolas, que segundo no son europeas, que son estadounidenses. E incluso en Estados Unidos, para que os fijéis lo relevante que es este problema de la emancipación de las redes sociales por encima de cualquier control público, desde republicanos hasta demócratas en el Senado llegaron a un consenso en el que pusieron en marcha comisiones que estudiaban cómo poner coto, cómo poner límites a las grandes empresas tecnológicas que notaban tanto unos como otros como que estaban básicamente desbordando la democracia estadounidense y sus instituciones. En Europa tenemos la Unión Europea, que es tal vez el único ente, aparte de Estados Unidos, porque es el país donde se encuentra la mayor parte de estas empresas, su sede, que puede permitirse regular las redes sociales, y lo están haciendo. Lo que pasa es que están llegando tarde, y cuando la Unión Europea ha dado un paso, las transnacionales estadounidenses han dado por lo menos 40, y entonces siempre van por detrás. Pero la idea es muy básica. Desde los Estados-nación se puede hacer muy poco. Solamente se puede hacer a través de la unión de los Estados-nación, y seguramente la Unión Europea y Estados Unidos, por muy fuerte que sea su Estado y sus instituciones públicas, se queden cortas respecto al poder inmenso que están desarrollando las grandes redes sociales, porque al mismo tiempo son muy dependientes los Estados de lo que se hace en las redes sociales. Y es que hasta el propio presidente del gobierno tiene que pronunciar sus mayores declaraciones a través de un tuit. Si va a aprobar tal ley que le va a beneficiar mucho políticamente, lo tiene que decir a través de un tuit, lo tiene que decir a través de una empresa privada. La dependencia es absoluta. Por lo tanto, yo creo que la única posibilidad real de regulación
de este mundo es a través de organismos que ahora mismo tienen ningún tipo de poder de acción duro, como son la Organización de Naciones Unidas. Pero ahora mismo, evidentemente, eso es más bien un foro de discusión que un sitio donde se pueda legislar con leyes que vayan a afectar efectivamente a todo el mundo. Pero más allá de eso, desde el Estado-Nación es dificilísimo. Y por eso estamos como estamos, por supuesto. No sé si alguien más tiene... Por allí. Mira, por allí también. ¿Ah, sí? Pero bueno, no, el yo decano. si no, igual vosotras antes... Bueno, un simple comentario, ya que tengo el micrófono otra vez, y lo aprovecho. En realidad yo he cogido el micrófono para hacerte una pregunta con la excusa de saludar a la subdirectora general de la Fundación General de la UMA, que me había olvidado y que es compañera de la facultad, Elsa. No, que ella es la que manda en las demás. No, pero aparte de eso, que es lo principal, ahora voy a lo secundario. No, lo secundario, pero más importante, porque si no he entendido mal, tu mensaje final es: hemos de hacer lo posible por recuperar el control sobre este modo de vida y, sobre todo, de recuperar el control que de modo dictatorial ejerce sobre nosotros nuestro gran hermano, que ahora has señalado como el móvil, por ejemplo. La idea es magnífica, a mí me encanta, pero fíjate, el mundo de las redes sociales es capaz de lo mejor y de lo peor. Es capaz de, bueno, pues de convocar dos manifestaciones contradictorias y que han resultado de estar convocadas por la misma persona, no sé si en un ejercicio de carácter sociológico para hacer una investigación o simplemente para mofarse del resto de la gente. A través de las redes sociales se puede rodear el Parlamento andaluz y asaltar el Capitolio, ¿vale? Pero a través de las redes sociales, por ejemplo, puedes poner en contacto a gente de pueblitos como el tuyo y como el mío, claro, que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad, ¿no? Y se pueden hacer, pues, campañas de concienciación como la que has dicho tú, María, ¿no?, sobre el valor de la defensa de los derechos de la mujer y de la igualdad, y en definitiva en poner de manifiesto situaciones de carácter vejatorio. Claro, ¿dónde está la línea ahí para que sepamos distinguir? Porque el problema de cualquier acción sobre un medio tan amplio como este es que si fuésemos capaces de regular, ¿dónde habría que poner el listón? Si para impedir algo que es sustancialmente nocivo terminamos imponiendo un modo de ser, un modo de pensar con el que otros pueden no estar de acuerdo. Y supongo que eso es muy difícil. No sé si has pensado en cómo estar a un lado o a otro de la línea roja que separa lo que está bien de lo que está mal. Evidentemente ahora con reglas es muy difícil. Aunque nuestro amigo bioquímico no lo crea, también la bioquímica está sometida al derecho, como todo, porque cuando hacéis esas secuencias que hacéis no son reglas, y son reglas exactas para vosotros, pues entonces es que las tenéis mal reguladas. No, fuera de bromas, ¿no? Porque todo está sometido a reglas y el problema es saber cómo manejarse con las reglas. Bueno, mi pregunta es esta: si has reflexionado, has pensado acerca de cómo distinguir entre un lado y otro de la línea. Es que la mayor parte de veces es muy difusa esa línea y probablemente estás en los dos sitios al mismo tiempo. Yo qué sé, estando en Twitter, que es una cosa maravillosa al mismo tiempo, porque tal vez ha podido parecer en la charla que era muy catastrofista y que prácticamente estaba a punto de irme a vivir a una cueva y deshacerme de todas las redes sociales, pero ni mucho menos. Mi vida sería mucho peor sin redes sociales, sin poder contactar directamente con mi familia que vive lejos, o eso, en mi pueblo de 300 habitantes, cómo habría llegado a conocer a muchos de mis amigos o a haberme interesado por un montón de cosas que no podría haber hecho de ninguna manera con las redes. Son una cosa maravillosa, pero las fronteras entre lo que está bien y lo que está mal son tan difusas como que tú puedes estar en una red social
Twitter, participando de una conversación pública en la que de repente tú le das me gusta a una publicación que habla sobre determinada polémica, pero que hace que esa polémica crezca de una manera desmesurada y acabe siendo el motivo por el cual una relación se rompe o una persona lo pasa muy mal durante una semana porque le están acosando de manera bestial. Pero claro, tú no has participado ahí de manera perversa con intención de que nadie lo pase mal, sino que simplemente has participado de la conversación social con todo lo que ello implica y, por supuesto, ¿dónde te pones en la línea roja? ¿En la persona que disfruta con normalidad de las redes sociales o de aquellos que han utilizado las redes sociales para hacer algo perverso? Las cosas siempre son un poco más difusas y ahí es donde realmente está lo complicado del asunto, que nunca sabes si estás a un lado o al otro definitivamente. Bueno, nos queda poquito rato, pero queremos que nos hagáis la pregunta. Bueno, primero, muchas gracias. Segundo, vengo de trabajo social y tengo dos cuestiones. Una en relación con lo que ha comentado la compañera. Bueno, ¿hacia dónde vamos o qué opina o cómo podemos actuar con respecto a la hipersexualización que está viendo las redes sociales, que está afectando directamente al aumento exponencial de las violencias sexuales y sobre todo producidas por menores? Y segunda cuestión, en relación a la última parte de su intervención, bueno, has comentado de hacer una revolución, bueno, entre comillas, ¿no?, ante esta situación que vivimos, pero claro, es cierto que ahora mismo las revoluciones el activismo más común que se da en redes es simplemente a través de un hashtag, que cada uno pues valore como veas cuánta repercusión tiene al final un hashtag o no. Y luego, por otra parte, en una sociedad tan individualista y de consumo, ¿cómo podemos construir comunidades fuera de las redes? Porque mi humilde opinión es que la revolución tendría que hacerse fuera de las redes y que la revolución se hace a través de las comunidades. Entonces, ¿cómo podemos construir estas comunidades para llevar a cabo la revolución? Gracias. Gracias por las tres preguntas. Sobre la hipersexualización, muy rápido, porque yo tampoco soy experto en ese tema y creo que tampoco soy la voz más adecuada para hablar de ese asunto, pero tiene mucho que ver también con una idea primitiva de captar la atención, de si un contenido hipersexualizado capta más la atención a través de una aplicación a la que le dé absolutamente igual lo que ofrezca con tal de que tú permanezcas tiempo en ella, pues evidentemente va a dar contenido hipersexualizado y va no a impedirlo ni a combatirlo, sino precisamente a fomentarlo, que es lo que ocurre de manera desmesurada, mucho superior a lo que habíamos visto en otras aplicaciones con TikTok, por ejemplo. Así que, evidentemente, si hay esa cosa primitiva de que si ves contenido hipersexualizado mantienes la atención, TikTok no le va a importar lo que esté mostrando, te lo va a mostrar porque va a poder estar más tiempo contigo. Después, respecto al tema de la revolución y de tener redes sólidas fuera de las redes sociales, sí, por supuesto. Todas las transformaciones más profundas siempre se producen en aquellos lugares donde el hiperindividualismo no ha triunfado. Pero claro, ahí hay una paradoja, porque hoy en día, para generar los movimientos más fuertes que puedan cambiar las cosas, se tiene que hacer necesariamente a través de redes sociales. Yo, por ejemplo, me siento muchas veces en una contradicción porque estoy constantemente diciendo eso, que hay que organizarse físicamente, que hay que ir a manifestaciones, que hay que pronunciarse, que hay que manifestarse, pero al mismo tiempo hago un trabajo prácticamente de lobo solitario, que yo en mi habitación grabo un vídeo o yo voy a televisión representándome a mí mismo y hay como una cierta contradicción ahí de, claro, para llegar a mucha gente lo más útil es ese trabajo de francotirador, pero para cambiar las cosas no hace falta un francotirador, hace falta un ejército de gente organizada. Así que sí, esa es la clave, pero es una clave muy difícil de superar, de cómo lograr salirse de la hiperindividualización que suponen las redes sociales, incluso de las manifestaciones en las que simplemente vas a hacerte una foto para que vean que has estado, pero no a cambiar nada realmente, y el cambio real que necesariamente tiene que venir de una movilización que sea también en las calles y que trascienda lo tecnológico, por supuesto que sí. Vale, pues vamos con la última pregunta. Ella estaba ya esperando por ahí. Ahora... Gracias, voy a intentar tardar un poquito. A mí, hablando del tema me surgen muchas dudas con respecto al trabajo, porque ahora que está tan en boga el teletrabajo, estamos todos trabajando desde casa, al menos la experiencia, que tal y como yo la he vivido, es como
estás mucho más aislado, es mucho más difícil tener una conversación con cualquier compañero que no sea a través de un medio del trabajo, es mucho más difícil sindicalizarse, ponerse de acuerdo para una huelga y luego también dentro del propio trabajo estoy haciendo software y yo cuando llegué a ese trabajo dije, no, qué bien, no voy a tener un gran conflicto como moral porque en vez de estar haciendo a lo mejor una red social en la que estás diseñando cómo hacer que la gente se quede y se enganche, estoy haciendo software para trabajadores. Entonces digo, joder, qué bien, estoy haciendo algo para facilitarle la vida a gente que está haciendo su trabajo, cómo optimizar como que salga todo más fácil. Pero a lo mejor luego lo que me encontré fue cómo esas mismas herramientas se acaban usando para medir cuántos segundos tardan en hacer una tarea, dónde está el trabajador en cada momento, cuánto tarda en el descanso, que salten alertas y yo como que parece que queremos matar a esta gente de ansiedad, ¿sabes? Y no sé, creo que tú tienes como un micrófono muy bueno para tratar estos temas y también creo que vivimos como muy, nos culpabilizamos mucho cuando, por ejemplo, trampeamos, si dejamos una piedra encima del teclado para que parezca que estamos escribiendo, parece que somos unos vagos y en vez de pensar lo que sería lógico que esto es un método como de psicópata, sí, con lo que no está controlando. Completamente distópico ese asunto de controlar todos los segundos que estás utilizando, si podría ser más productivo, si la empresa está ganando dinero, que básicamente en una imagen, como si estuviesen exprimiéndote con las manos hasta la última gota posible, y antes no lo podían hacer porque no podían tener una persona así encima tuyo mirándote todo el rato, pero ahora puede haber un software programado que sin que haya nadie detrás pueda estar vigilándote de esa manera. Pero claro, al mismo tiempo que existe esto, hace poco, hace unos meses, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó un algoritmo para detectar aquellas horas extra que no eran pagadas. Es decir, que tanto como se hace una cosa, se puede hacer también la contraria. Y todas aquellas empresas que contabilizan horas extra que sus trabajadores han puesto en una determinada base de datos, pero que al mismo tiempo no constan como pagadas, pues rápidamente te podría llegar a la empresa un aviso de que eso se tiene que pagar o te expones a tal multa. Es decir, siempre hay un reverso tenebroso de la tecnología, que es este que planteabas tú, el del control, básicamente como el de una distopía como la que estábamos hablando antes, totalitaria, muy totalitaria. Ningún régimen tan totalitario ha habido como lo que estamos encontrando ahora con el control de las redes, de los algoritmos, pero también una cosa bondadosa como la posibilidad de utilizarlos para gestionar mejor jornadas de conciliación, para que el transporte público funcione mejor, para hacer que la creación de energía renovable sea inteligente y se utilice cuando hay mayor posibilidad de producción que cuando hay menos, o yo que sé, hay mil y una posibilidades, pero que no se investigan básicamente por una cosa, porque no generan beneficio para aquellos que las están desarrollando, porque no generan el mismo dinero exprimirte a una persona hasta la última gota que conseguir que haya producción de alimentos de cercanía bien optimizada con un algoritmo que básicamente pues hay un retorno económico bastante menor, pero que en términos de salud y de calidad de vida es muy grande. Pero claro, como los accionistas buscan la maximización del beneficio privado, pues entonces no se apuesta por eso. Pero habría que quitar el interés, ¿no? ¿Hay qué? Quitar el interés. Total, sí, hay cuestiones de la vida en las que el interés monetario, por lo menos, está bien que se mantenga, pero hasta cierto nivel. Y la prioridad siempre debería ser la vida y no los dividendos que se repartan entre empresas privadas, desde luego. Muchas gracias. Nada, a ti. Ya sí, la última pregunta. Hola, lo primero, muchas gracias. Y lo segundo, quería conocer tu opinión sobre una idea que escuché hace poco, y es que igual que ahora parece que estamos en una era muy pro redes sociales, todo el mundo estamos muy enganchados, decían que era posible o que creían que dentro de unos años entremos en una era post redes sociales y sea completamente, o sea, no olvidarnos de ellas, pero bajar muchísimo el nivel que las utilizamos ahora. Y nada, me parece una idea curiosa porque parece que siempre que hablamos de estos temas parece que es como que siempre van a ir a más, a más, a más, y que eso, como una visión bastante pesimista. Y nada, quería saber tu opinión sobre esto. Gracias. Yo creo que para que las cosas existan siempre antes tienes que poder imaginártelas. Por eso
es el drama de siempre que pensamos en el futuro, pensamos en términos de distopías, porque las que podemos imaginar son distopías, y después ves Black Mirror, ves películas sobre el fin del mundo, que vienen los aliens, que vienen los zombies. Entonces solo como nos imaginamos cosas pesimistas, porque básicamente pensamos en términos de distopías y nunca pensamos en ninguna utopía. ¿No se os ocurre alguna película que vaya sobre una utopía en la que todo más o menos vaya bien, el mundo se esté curando, no haya cambio climático? No, suele ser todo distópico. Entonces con este asunto es parecido. Yo digo, soy capaz de imaginarme un mundo actualmente en el que la gente salga de las redes sociales. Me cuesta muchísimo. No, y si no me lo puedo imaginar, me cuesta pensar que vaya a poder llegar. Entonces, yo personalmente no lo veo. Que sea muy distinto a lo que estamos ahora, por supuesto que sí, pero en el que haya una reacción total de nos salimos fuera, lo veo muy, muy difícil. Vale, entonces, ¿te parece más probable la revolución que tú has planteado, que a mí me ha petado un poco la cabeza, que eso, el alejarnos tantísimo de las redes? Sí, porque lo otro, o sea, por ejemplo, la revolución industrial, la gente, hubo un movimiento contra las máquinas, el ludismo, aquellos que decían que las máquinas le quitaban el trabajo tradicional, etcétera, etcétera. Bueno, al final el ludismo evidentemente no funcionó, la revolución industrial siguió hacia adelante, pero las consecuencias de la revolución industrial después pudieron ser múltiples y surgieron sindicatos, al fin y al cabo pues acabó llegando un estado del bienestar en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, se le dio un significado diferente a lo que había supuesto la revolución industrial, de una cosa que podía ser simplemente pérdida de trabajos tradicionales y exprimir a los trabajadores hasta la última gota, se convirtió en la posibilidad de estados del bienestar en las que había sanidad pública y que la prosperidad pues se imponía. Pues con esto exactamente lo mismo. En la actualidad puede ser de esta manera, sí, pero en el futuro las cosas pueden cambiar y pueden cambiar hacia mejor, aunque cueste pensar en términos de utopía, y yo creo que sí puede cambiar hacia mejor. ¿Es difícil? Por supuesto que sí, pero no se pierda la esperanza. Bueno, yo creo que con esta reflexión nos quedamos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, gracias a la Fundación General de la Universidad de Málaga, a la Facultad de Derecho por acogernos y a Alan Barroso por venir aquí a hablar.